¿Qué sabes tú de la Viva México? La Viva Mexicana. Realmente la Revolución Mexicana. Está difícil. En un sombrero, en un charro, una cosa así. Comida rápida, tal vez. Un lujo de eso no se da cualquiera todos los días. Y nosotros lo teníamos en ese momento. Viva México. Zapata. ¿Qué sabes tú de Viva México? La verdad, nada. Era un lugar infaltable de Caracas. Donde había familia. ¿Qué sabes tú de la Viva México? No, nada. Nunca he escuchado acerca de eso. Tequila. En eso que pienso. Y en la música. Yo lo recuerdo a finales de los años 70, principios de los años 80. Para la época yo era un muchacho, era estudiante. Yo no sé si fue una fiesta, era una cosa distinta. ¿Qué sé de Viva México? Como unos tamales, unos tacos del paraíso. Una ciudad, un valle, un espacio de vida, de sofoco, de historia, de diversidad, de arte, de gente que crea e interpreta sueños, espejos para ser, seguir siendo y elevarnos. Tú sabes. Caraqueño. La Botón. La ciudad es un ser dotado de memoria. ¿Puede servir la memoria para algo? Gracias. Memoria viva. Un lugar como la Viva México. Buenas tardes, amigo. Hola. Buenas tardes, hermano. Para sacar una copia, por favor. Carta de oficio. Carta. Mira, pana, ¿tú sabes qué es la Viva México? La Viva México. ¿No? ¿Qué es la Viva México? ¿Usted conoce la Viva México? Sí, claro, fue un espacio de encuentro artístico muy famoso, muy vital. Yo lo recuerdo a finales de los años 70, principios de los años 80, en Bellomonte, un espacio donde confluían todas las manifestaciones artísticas. La Galería Viva México era como un lugar extraño y particular donde se desarrollaba, no sé, una atmósfera de cultura, de encuentro, de exposiciones, donde una parte, vamos a llamarla intelectual, del área de pensamiento revolucionario, de área de cambio, se estaba generando por la zona de Bellomonte. Claro, si la Viva México era un lugar infaltable de Caracas. Estando en el lugar donde estaba, que es como un hueco hacia abajo de la ciudad, casi que debajo de la autopista, era un lugar muy magnético, muy lleno de vida, un lugar bellísimo. La fachada y toda la información que daba cuando uno pasaba.
Yo pasaba todos los días porque el colegio de mi hijo quedaba cerca y muchas veces para evitar la cola me paraba y entraba y recorría la sala. ¿Cómo era esa fachada? La fachada, bueno, era una fachada tradicional porque es un edificio de 2 pisos, pero la información que daba sobre las exposiciones siempre era muy visible, entonces te invitaba mucho a participar y a entrar en la sala, pues. Por ahí pasó mucha gente y lo bonito es que cuando tú nombras la galería, todo el mundo tiene relación, bueno, no todo el mundo, pero una buena parte de la gente contemporánea de 40 para arriba tiene la asociación. Ah, sí, la que estaba en Bellomonte. Ah, la galería que estaba en tal lugar. Sí, yo me acuerdo, o sea que algo pasó ahí. Un espacio que no lo conocía, no se imaginaba qué cosa podía encontrar allí, como una caja de Pandora, como un estar sorprendido permanentemente de lo que ocurría allí dentro de la Viva México. Yo pienso que para hablar de la Galería Viva México hay que referirse un poco al entorno, a lo que pasaba en esa época, ¿no? Muy importante porque la Galería Viva México fue como el reflejo, el medio de difusión de una generación de artistas plásticos que apareció comenzando los años 70 y un poco antes, alrededor de la gráfica y el dibujo. La Galería Viva México en Caracas tuvo una importancia muy grande en Venezuela. Una de las pocas galerías, si no la única, que tenía una posición política de izquierda. Era una galería antiimperialista. Era una galería que le daba oportunidad a los jóvenes artistas que no tenían dónde exponer sus obras y muchos comenzaron sus carreras desde la Galería Viva México. Me la pasaba en la Viva México, era como un mundo que se me abría, una ventana que se abría a todo lo que estaba pasando a nivel artístico, cultural, político. Para mí todo eso era nuevo y yo veía, intuía que por ahí era la cosa. Y yo estaba buscando el camino y la Viva México me ayudó a encontrarlo. La Viva México era una galería que era como un circuito distinto de las otras galerías que eran como más comerciales. Era como un circuito de gente que vivían muchos artistas, intelectuales. Viene a ser un modelo distinto de gestión cultural, una puerta distinta que se abre por una parte a los jóvenes que tenían las dificultades, porque ningún joven va a entrar en galería. En galerías se basan en lo que tiene más importancia para el mercado, que es los valores consagrados, lo que tienen venta segura, lo que tienen los más altos precios. No había una fluidez democrática de que se le diera chance a toda clase de ideas y de movimientos. Entonces, en ese momento surge como una sección, una galería Viva México, hace 40 años. Esta Galería en México, que está en toda la esquina abajo, bordeando el Guaire, era un lugar increíble porque era la vanguardia. Era gente que estaba haciendo arte no convencional y rompía con todos los patrones de las galerías de las Mercedes, de Latillo. Era una galería donde la gente iba a conversar y también hasta como a conspirar, porque Godoy era como comunista. La Viva México era una galería para el que la quisiera ver como una galería. Para nosotros era un centro de amigos donde uno veía las obras de los artistas latinoamericanos más importantes de la época, de los artistas venezolanos, de artistas de muchos países, y estaba ahí Godoy para propiciar el diálogo, para poner a conversar a la gente, para establecer comunicaciones entre el que vino de allá, el que vino de acá, para que se conocieran, para que hicieran proyectos. Y eso era la Viva México. Jorge llegó a Venezuela en el año 1957, a principios de marzo más o menos, a Televisa, hoy Venevisión. Para ese entonces yo hacía televisión también, yo era una de las damitas joven de la televisión venezolana. Estando en Televisa, que nos conocimos y qué sé yo, hicimos amistad, nos enamoramos, taca taca, y nos fuimos a México.
En México, ambos estudiaron en el Instituto Nacional de Bellas Artes con Sequizano, discípulo de Stanislavski. Aura estudió actuación y Jorge dirección. Jorge fue amigo y asistente de Sequizano y este tuvo tal confianza en Godoy que le legó el espacio donde tenía su taller y Jorge lo convirtió en el Centro Cultural Coyoacán. Por supuesto que nuestro Centro Cultural Coyoacán cobijó mucho a todos los estudiantes integrantes de los movimientos estudiantiles. Allí los estudiantes se fueron preparando para el movimiento que luego culminó con la matanza en Tlatelolco, ¿no? Este movimiento se formó en el año 68 y la gran matanza de Tlatelolco fue el 2 de octubre del 68. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco y se vile la corriente. En 1969 decidimos venir a Venezuela, a Caracas, y vinimos pues con nuestras hijas, ¿no? Ya cuando estábamos pronto a regresar, nos llaman, una llamada de México, ¿no? Jorge, no regreses, porque te están buscando. Ya todos han sido detenidos, la mayoría está preso y te buscan. O sea que no regreses porque estás en todas las pantallas del aeropuerto. Aquello fue para nosotros impactante. ¿Qué hacíamos? Bueno, pues mira cómo son las cosas. A menos de un año de haber llegado acá, se inauguró la Galería Viva México, que así se le puso porque, claro, Jorge, como buen revolucionario, ¿verdad? Viva México fue por el grito de Viva México. Viva México se dice en México y mueran los gachupines. Viva México y mueran los gachupines, mueran los españoles, los que nos vinieron a intervenir. Ese es el grito de Viva México. Esta galería la inauguró además con la finalidad de rescatar la obra de papel, que en aquel tiempo aquí no valoraban la obra de papel. Eso era, obra menor. En fin, artes que aquí no le daban importancia. Ahí se daba cabida a todo tipo de expresión artística de los jóvenes que eran rechazados en los salones, en los grandes salones de artes plásticas, o de jóvenes que tenían propuestas muy definidas políticamente. ¿Qué es la Viva México? Tengo entendido que era una galería que existía aquí hace 40 años. Aquí mismo, donde estamos ahorita. Aquí mismo. Viva México, ¿sí? Sí. Bueno, me estoy enterando, de verdad. Se inaugura la Galería Viva México con bombos y platillos porque imagínate, ya teníamos entonces muchas relaciones, ¿verdad? Y se inaugura con una exposición de grabado mexicano de Guadalupe Posada, ¿no? Con un gran éxito, por supuesto, ¿no? Y desde entonces la galería tuvo una gran convocatoria para todo lo que se hiciera, ¿no? Porque Jorge era, por supuesto, que el intelectual creador. Jorge Godoy, hijo de Aurora Reyes, primera mujer muralista en México. Había desarrollado desde su infancia una gran sensibilidad para las artes en general. Ya con la experiencia del Centro Cultural Coyoacán y con el apoyo de buenos amigos, inaugura la inolvidable Galería Viva México. Es una galería más que todo revolucionaria. Esta es una realidad comprobada. Jorge, además de galerista y además de hombre de teatro, era un animal político. Y como animal político tenía mucho instinto político. Y eso también lo hacía que lo llevase a utilizar la galería también para fines políticos, por supuesto. La Viva México era solidaria, no era un comercio,
era como un centro cultural difundiendo cosas que no se podían difundir, que eran censuradas, que en los países que no se podían mostrar. Lo veían como una cosa que no tenía importancia, pero sí la tenían. Allí expuso por primera vez Jacobo Borges, uno de los grandes artistas venezolanos. No es solo el contexto histórico de la Viva México, es el contexto histórico del arte venezolano en ese tiempo. Era evidente que uno tenía que venir porque esta era una galería que era noticia, porque aquí se expusieron obras de los grandes artistas latinoamericanos de diversa época y uno se asombraba como una galería pequeña con tan pocos recursos, con un nivel de mercadeo pequeño, podía regalarle a la ciudad esas obras tan espléndidas, esa fertilidad de la creación latinoamericana como era la que se exponía aquí. Sin embargo, eso no era suficiente para que aquí se pusiera un arte panfletario, para que aquí se pusieran obras con un discurso político, porque sí. Es decir, que aquí lo que se exponía era porque en primer lugar era muy bueno, era una obra que no estaba en discusión. Era una novedad que hubiese una galería dirigida a las artes gráficas y también de la fotografía. Estar en contacto con la Viva México y toda esa cantidad de personajes, artistas y pensadores me ayudó también en mi trabajo fotográfico. Este es un recital que dio Ali Primera en la galería. Fue una exposición de Rainer Hartfeld, que es un dibujante alemán. Les voy a contar una historia. Estoy persuadido de que no habrá vacilaciones ni titubeos en el camino que impone la construcción de la Venezuela moderna. En esa época había mucho fermento político. En esa época la represión era muy fuerte. Desaparecían, perseguían, encarcelaban a la gente. Así que hacer política tenía sus riesgos. No los defraudaré. Manos a la obra. El único sitio donde muchos artistas que estaban perseguidos políticamente podían exponer. Artistas, por ejemplo, como Paul del Río, expuso los dibujos que hacía en la cárcel, preso por su lucha revolucionaria. Jorge les pone a un reo, por decirte algo, a un reo. El catálogo lleva una foto mía cuando estaba preso en la cárcel Modelo. Sí, fíjate que la tercera exposición que hice con ustedes en la Viva México la hice estando preso aquí en este calabozo. Así que Jorge Godoy fue capaz de sacar mis cuadros de las rejas a la calle, ¿no? Un día salió en la prensa que habían pasado al frente de la galería y habían disparado contra la galería. Así que en la galería habían cuadros perforados por disparos. La Viva México entró en la mira de quienes decidían ideológicamente con este movimiento emergente. Nos sentíamos como si también pertenecíamos a eso, porque eso no era una cosa privada de Godoy, sino era un movimiento que estaba creando, era una cosa importante que había que apoyar por todos los medios posibles. Jorge inauguraba una exposición cada 2 semanas. Acompañaba al artista a los periódicos, montaba el catálogo. Una de las características fundamentales de los catálogos es que se resaltaba fundamentalmente el artista, toda la información de su obra de arte como del artista en sí, más la técnica y todo el mensaje que lleva. En la actualidad, los catálogos de los museos por lo general llevan un montón de nombres, desde la directiva, la secretaria, el vice, no sé qué, no sé cuántos, y se lleva toda esa información, se lleva todo el espacio.
Entonces prácticamente no hay información del mismo artista. Entonces, una de las cosas fundamentales fue esa, e incluso el nombre de Jorge Godoy nunca salía. Entonces una galería, que esto es lo contrario, abrir para los jóvenes una posibilidad, y esto era inédito, no existió antes. Y lo peor es que después que termina el proyecto de Jorge Godoy, se perdió eso y se perdió la maravilla que era como salidas alternativas al arte. La gente conoció eso y se convirtió en la galería más importante de Venezuela. Más que las galerías millonarias, más que la Sala Mendoza, más que grandes galerías que había, era esa. Porque ahí era lo que iba emergiendo en el arte, lo que tenía más vitalidad se iba a encontrar allí. Si la Galería en Viva México no hubiese existido, toda esa cantidad de artistas que se estaban formando en esos años no hubieran tenido un espacio donde exhibir sus trabajos, donde se dieran a conocer. Y nosotros tampoco hubiéramos conocido una cantidad de artistas que venían de afuera. Era un espacio que se había creado para dar cabida al producto cultural de los demás y al pensamiento. Es una galería que le da oportunidades a artistas que no pertenecían a las galerías comerciales de la parte de elitesca. Pero verdad estaba abierta a una expresión fresca, quizá no tan comercial, pero la promoción que se hacía a la artista era fabulosa, porque de una forma u otra lo sabía todo Caracas. En nuestra galería, cada vez que se inauguraba una exposición, siempre había un acto. Había algo, o una poesía, o un canto, algo sucedía. Está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya. Él no le cobraba nada al artista porque detestaba todo lo que fuera el comercio del arte. Nunca comerció con el arte, jamás. Al contrario, él ayudaba a los artistas. Y los que no podían, él les daba lo que fuese necesario, ¿no? Porque él era más el comunicador, el promotor de las artes. Él lo que hacía era promover. En la actualidad existen espacios alternativos, suficientes espacios alternativos para los nuevos artistas, para los jóvenes. En realidad son muy pocos o contados, porque mi experiencia me ha sido un poco fuerte. Realmente ahora es muy difícil que te hagan un catálogo, hacemos colectivos, a veces ni siquiera aparecen nuestros nombres, solo el nombre de la exposición. Eso nos ayuda a hacer currículum y nos ayuda a promovernos en otros espacios también. Es difícil, las galerías pues están haciendo su aporte, pero creo que tiene que privar la noción humanista del arte como constructor de humanidad, constructor de valores simbólicos de la sociedad, de valores culturales. Es un poquito delicado esto porque siempre se acostumbra a que bueno, de una u otra manera el artista termine poniendo la mayoría de las cosas, por lo menos aquí en Venezuela, en las galerías. O sea, en las galerías siempre uno va, le prometen 1000 cosas, el artista siempre termina pagando el catálogo, pagando el brindis. Es costoso para exponer hoy en día porque si a uno no hay quien lo financie, uno no puede hacer nada. O sea, si uno no tiene los medios económicos. Es que lo que pasa es que a veces muchos artistas se quedan en la oscuridad por falta de promoción. Tengo aproximadamente 2 años tratando de que mi fotografía la pueda ver más que mi familia, más que mis amigos. Sí me gustaría que de verdad esta exposición no fuera la única que yo hiciera, sino que pudieran haber otras más. O sea, porque quiero, ¿qué te digo? Me gusta trabajar con el arte
y me gustaría de verdad darme a conocer como tal. Si tienes la oportunidad de dedicarte 24 horas a tu obra y solo preocuparte por la obra y no por el hecho económico, de dónde va a salir el dinero para los materiales, dónde voy a mostrar, qué voy a hacer con esto. Lo importante es tener un espacio para uno poder prácticamente generar nuevas políticas, generar nuevos pensamientos y que bueno, que exista la diversidad inclusive de pensamiento, porque es lo interesante, ¿no? Que haya diversidad en el plano cultural, y si hay un espacio abierto para eso, mira, bienvenido sea. Yo creo que estaríamos participando todos los artistas, estuviéramos tocando la puerta rápidamente ahí, mira, dame un espacio porque quiero decir. Lo que un artista plástico debe hacer en una galería privada es primero mostrar su dossier, y en ese dossier está plasmado su currículum, es decir, cuál ha sido la trayectoria de él como persona en el mundo de las artes. Después que él presenta su dossier, se llega a un acuerdo con el galerista. Actualmente las galerías, por lo general, se enfocan más hacia una orientación muy comercial, depende fundamentalmente del interés que tenga el galerista y del deseo de él como galerista de exponer a esta persona, este artista, ¿no? Es subjetivo, es una relación de tú a tú y de acuerdos de tú a tú. En el caso de la Galería de Arte Nacional, que es un museo de arte nacional, las condiciones son otras. Pasa por una serie de trámites sobre el estudio de la obra del artista, la evaluación que se haga el equipo curatorial del artista. No es que solamente baste el deseo de tu exponer, sino que eso llega a un acuerdo con el equipo, con la galería. Estamos hablando de un equipo sobre los 20 personas, porque inclusive en la Galería de Arte Nacional, como cualquier otro museo venezolano, la conversación pasa por el equipo rector de los museos, ¿sí? Su directora general, los directores de las otras áreas, que aprueban o desaprueban la muestra, los conservadores, los registradores, el equipo del CINAP, el Centro de Investigación de las Artes Venezolanas, que también participan de ese montaje. Estamos hablando de eso, de un grupo bastante numeroso antes que la muestra se ponga en escena. No es que tú vienes con tu cuadro debajo del brazo y lo vas a exponer, no, definitivamente no, porque existe una selección y un rigor necesario para exhibir la obra de arte. Entonces, si la galería o el equipo de la galería considera necesario, importante, que este artista pueda ingresar dentro de su programación expositiva, bueno, bienvenido, por supuesto. Esa era una característica también de mi padre, que permitía que hicieran su primera exposición. Coche, dejé como en cualquier lado. Para trabajar tienes que tener experiencia. Y el currículum, ¿cómo lo hago? O sea, es contradictorio, ¿no? Entonces mi papá decía, pero por Dios, si tiene calidad, si es bueno, es su primera exposición, no tiene por qué tener un currículum previo. Como en nuestro centro cultural con el teatro, aquí con la pintura lo primero que tenía que haber era calidad y por supuesto su temática, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué traes? Como buen revolucionario, ese es el verdadero comunista. Cuando en estas salas sencillas se exponía una obra, es porque esa obra había pasado el primer y único requisito para ser expuesta, que era la calidad. Se llegó a hacer incluso exposiciones con las obras de los artistas rechazados. Daba cabida a los autodidactas, a los que no habían tenido una formación académica. Esa alternativa a un sistema de las artes en crisis y esa alternativa a los museos, que en verdad eran museos pacatos, que no podían responder a la gran cantidad de creadores y a la gran cantidad de expectativas que tenía el ambiente de los artistas. La gran motivación de mi padre era los espacios, hacerlos públicos. ¿Por qué quedarse con las cosas cerraditas, con las ideas para pocos, ¿no? Háganlo público, háganlo grande, tómenlos, hagan reflexión. El público es importante para la reflexión. Tengo recuerdos muy borrosos como de haber estado desde muy joven en un lugar donde habían como performance, como había una cosa que para mí era rara, no era algo convencional. Que no es el mismo recuerdo que puedes asociar a un museo tradicional. Pero no te puedo decir exactamente qué. Yo no sé si fue una fiesta, si había comida. Era una cosa distinta. Era una galería donde no solo se hacían exposiciones y se vendían cuadros, era donde había amistad, donde había algo muy fraternal, donde había familia.
donde la cosa trascendía el asunto del negocio de una galería. Tú a veces vas a una galería y entonces ves los cuadros y entonces te dicen cuánto vale y tú escribes tu cheque y lo cobras y te lo llevas. No, ahí era una cosa muy distinta. Era como decir, allá está lo que está pasando porque era esencial. La intelectualidad más álgida y más, digamos, profunda estaba aconteciendo en ese espacio. En esa época era artista joven y yo me acuerdo que de alguna manera siempre me sentía parte del grupo de gente. No sé, era como esa calidez que ahorita falta en las galerías comerciales, por decir así. Era hermoso, pues, pasar el momento. Del resto, las galerías comerciales son espacios, son como cementerios. Cementerios de obras de arte ahí que nadie visita, nadie le lleva una flor. Representó el arte en vida, porque no solamente había artes plásticas, también había música, y eso para nosotros era muy importante. Sí, estar rodeado entre piezas de arte y haciendo música. Eso no se da, un lujo de eso no se da cualquiera todos los días, y nosotros lo teníamos en ese momento. La magia del sentimiento se hace presente. Todo lo recaudado por la venta de este CD será destinado a los niños necesitados a través de la Fundación Diego Salazar. Búscalo ya en las tiendas Records y PPC. ¿Es costoso mostrar una exposición? Sí tiene gasto. Mostrar una exposición tiene gasto porque hay gastos que tienen que ver con el enmarcaje de la obra, en el caso que sean pintura. Tiene que ver con el seguro, en el caso que las obras se aseguren para la galería. Tiene gastos también en la publicación y desarrollo del catálogo. Sí tiene ciertos gastos, ¿no? No existía como ahora la curaduría. La curaduría la hacía el mismo Jorge. Él hacía el montaje y no solamente hacía el montaje, sino que él hacía la marquetería para aquellos pintores que no tenían las condiciones económicas. Él les hacía la marquetería. Él les daba también el catálogo. Eso no los cobraba, ¿eh? ¿Es costoso montar una exhibición? Bueno, sí es costoso, sí, montar una exhibición. ¿Qué es costoso? ¿Ah? Costoso porque de repente cuando uno no tiene los recursos necesarios, o sea, que hay que enmarcar las obras. Si bien necesitamos espacios de esa naturaleza, es por eso mismo, porque no tenemos como los medios para costearnos ese tipo de publicidad, de promoción. Entonces, bueno, a mí me parece perfecto, pues, me parece perfecto esa iniciativa que hubo, pues. Mire, yo creo que yo he considerado muchas veces que las galerías en muchos aspectos han sido como muy selectivos, ¿no? Ahora, yo siempre me pregunto qué tipo de selección hacen. ¿Es una selección de investigación o es una selección de belleza? Yo creo que sí hace falta que hayan más galerías que tomen en cuenta, por lo menos, no las personas que siempre están como en el medio, como una rosca. Ya son toda una tramoya entrar allí. Por lo menos a mí me parecen bastante importantes lo que son los espacios alternativos, los espacios donde muchos pueden entrar, no solo a este prototipo de artista que pinta solo para la élite y es solo la élite los que van a la exposición. Jacobo Borges, Paul del Río, Pedro León Zapata, Tamayo, Rivera, Orozco, Roberto González, Wilfredo Lam, Tecla Tofano, Luis Luxic, Siqueiros, Carlos Contramaestre, Reina Herrera, Campos Viscardi, Francisco Zúñiga, Azalia Quiñones, Osvaldo Vigas, Francisco Goya, Emiro Lobo, Luis Domínguez Salazar, Renate Pozo, Vladimir Cerza, Carlos Ribodó, José Luis Cuevas, Juan Calzadilla, Caffarini, entre muchos otros, tuvieron oportunidad no solo de mostrar su obra, sino incluso de hacerla accesible de manera solidaria y alternativa a los coleccionistas de arte asiduos a la galería.
Tú como artista, si quieres vender una obra que esté expuesta, ¿hay espacios, hay alternativas para que eso suceda? Bueno, a veces son muy reducidos los espacios y tienen artistas como ya señalados, ¿no? A los que somos emergentes, bueno, nos cuesta entrar en ese círculo muchísimo. Entonces sería importante que se abrieran esos, digamos, esos lugares para nosotros poder exponer y vender si es posible. Es importante que la gente crea en los artistas, que apueste por el arte venezolano, ya que el arte es una de las actividades que nos reafirma nuestra condición de humano. Entonces, ver el arte solamente como un producto de transacciones económicas me parece un poco leonino. Entonces, ver el arte como un producto de contribución cultural, de contribución de valores simbólicos, es fortalecer el campo artístico y fortalecer la cultura a nivel nacional. Tuve oportunidad incluso de adquirir un cuadro de un amigo que en su momento estaban dándole la oportunidad de hacer creo que una de sus primeras exposiciones. Los que no tenían mucho poder económico podían comprar una obra de arte, tenían acceso a comprar cualquier obra de arte porque Jorge las vendía así como en cualquier pulpería, se las vendía a plazos. Y gracias a eso, ahí hay mucha obra de la Viva México regada por muchas partes. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, vale. ¿Conoces a mi hermana? Sí, cómo no. Ay, qué gusto ver. Igual te digo, si te la historia, todo es para hablar de la galería de Nos habías contado que tenías una pequeña colección de la Viva México. Bueno, aquí hay varios cuadros, pero a la casualidad de esta pared, que está aquí, es de la galería. ¿En qué año fue más o menos? Estos fueron en el año 77, 76, 77, 78. Justamente el auge de los años más sabrosos de la Viva México. Es bueno tener aquí este testimonio. Sí, este testimonio. Y recuerdo un testimonio pues para siempre. Para siempre, sí señor, qué bonito. No sé si ahorita en estos momentos uno pudiera adquirirla, ¿verdad? Como en ese entonces que sin grandes sumas y sin grandes capitales uno podía hacerlo. Yo no sé en este momento, pero también mucha clase media pudo comprar arte por primera vez en su vida, porque eran obras baratas, o sea, habían obras de 100 bolívares. Un dibujo original costaba 300 bolívares. Entonces mucho profesional, profesor, maestro, comenzó a comprar arte y eso hizo una diferencia. Era una de las galerías que cobraba menos porcentaje por las ventas. Es decir, una galería que no estaba concebida como para hacer dinero, sino para hacer arte y sobre todo arte revolucionario. Y además que era una galería que se caracterizaba por el interés predominantemente el valor artístico y no que si iban a pagar millones o no por eso. Al contrario, eran muy accesibles a todo el mundo. En fin, hasta cualquier gente, cualquier joven así que podía tener algo de grandísimo valor sin necesidad de pagar los precios exorbitantes que tienen las obras de los consagrados. Yo estoy seguro que en esa relación Godoy está en el cielo de los justos porque trató a los artistas con muchísimo respeto y con la dignidad que ambos se merecían. Cuando digo ambos me refiero al artista y al público que después iba a comprar esas obras. Porque la especulación, porque la ganancia fútil, porque las pingües ganancias no entraban en el cálculo de un hombre que sabía el valor del arte, en su enorme y maravillosa capacidad de comunicar. En 1985 fallece Jorge Godoy. La Viva México queda en manos de América Araya y Aníbal Ortiz Pozo. Desde 1988, las Godoy continuaron el proyecto hasta que las circunstancias obligaron a su cierre en 1993. ¿Crees que hace falta entonces espacio como lo fue la Viva México, que existieran varios Viva México? Absolutamente, absolutamente se necesitan espacios
como lo fue el caso de la Galería Viva México, que crean los artistas, apueste por el arte y que ponga por encima el valor artístico, por encima de lo económico, o sea, el valor inmanente de la obra de arte por encima del valor económico. En la actualidad sí hay algunos espacios alternativos a los cuales los artistas, los nuevos artistas pueden acceder, ¿sabes? Las nuevas generaciones, pero no con todas estas particularidades que me estás narrando de la facilidad de adquisición de arte, de la facilidad de, ¿sabes?, que te dotan dentro del catálogo de Brindis. Y sí, me parece muy importante que surjan nuevos espacios como estos. Me hubiese gustado exponer en la Viva México, definitivamente. Para mí sería excelente que existiera la Viva México, porque bueno, es una oportunidad que cada artista, ¿verdad?, estaría abierto y emocionado por participar en una galería así, que te apoyen en todos los sentidos. ¿Te gustaría que existiera en la actualidad una Viva México? Por supuesto, Viva México. Ojalá existiera otra vez la galería. Me encantaría que estuviera aquí. Creo que es importantísimo y súper necesario, ¿no? Sobre todo hoy día que es tan difícil para el artista emergente lograr acceder a ciertos espacios, ¿no? En cierta forma, si hay una galería o si hubo una galería que generó esto, creo que es demasiado loable, una tarea, bueno, que otros deberían seguir, ¿no? Sería realmente gratificante para nosotros como trabajadores del arte y de la cultura que hubiese cada día más espacios dedicados a fomentar el trabajo artístico desde esa perspectiva de la Galería Viva México, en la que realmente el arte era para la gente, ¿no? Eso de que se pudieran pagar las obras en partes, en 3 partes, en 4 partes, no sé, eso me parece maravilloso porque significa que todo el mundo puede tener una obra de arte, y es que el arte es para el mundo, ¿sabes? La trascendencia de la obra de arte y la universalidad de la obra de arte es precisamente eso, que llegue a todo el mundo. Entonces eso creo que sería maravilloso, sobre todo hoy, cuando estamos viviendo como una decadencia a nivel mundial, pues una decadencia del espíritu del hombre. Creo que en la medida en que se vaya más enfocando la sociedad a fomentar esos valores artísticos y esos valores de la sensibilidad humana, vamos a vivir en un mundo mucho más sensible y mucho más humanizado. Creo que es necesario. El arte nos acerca a la grandeza, como el amor nos ayuda a hacer más hermosas nuestras vidas, a dialogar con nosotros mismos, con los semejantes, con la comunidad, con nuestro acontecer, nuestro pasado y nuestro porvenir. En nuestro país hay creatividad a borbotones. Conocerla y darla a conocer nos hace ser una mejor sociedad, más libre, más humana. Jorge Godoy y Aura Rivas, con la ya desaparecida Galería Viva México, sabían de eso y trabajaron por ello. ¿Será cierto que la memoria puede servir para algo? ¿Será que nos ayudará a soñar y a crear? La Viva México fue un espacio muy pequeño. No existía esta entrada principal que hay ahora en la fotocopiadora. La entrada principal estaba allá, al lado de lo que es el logotipo del Emiliano Zapata. Y bueno, la pared llegaba acá, donde se exponían los cuadros. Mi papá se sentaba acá, en un baúl muy teatral él. Aquí este cuartito que aún persiste, desde aquí servíamos nosotros los cócteles. Por lo general era Cuba Libre, entonces salíamos con las bandejitas a ofrecer a las personas
el día de las inauguraciones. Y aquí en esta pared, que también funcionaba para poner los cuadros que se exponían, llegaba hasta allá la pared. Y se hizo un piso hacia arriba, un tapango, que sería un tapango, con unos amigos de mi papá. Ahí guardaban todos los cuadros y todas las cosas, los objetos que quedaban de las exposiciones. Y bueno, todo este espacio se agrandó esa poquita extensión y la galería ya funcionó desde esta columna azul hasta acá. Entonces, bueno, un espacio muy pequeño, que había bastante calor en las inauguraciones, que aunque había mucho calor, era un calor humano también y la gente estaba contenta con todo y su calor. Hoy en día es una fotocopiadora y estoy muy contenta que esté aquí en manos de Javier y de Jaramillo, que está mantenida de una manera muy hermosa, con cariño y bueno.